Y a Hendrix le interesó mucho. Entonces, pues igual si Hendrix hubiera vivido unos años más, pues hubiéramos tenido la banda no el LP, sino Help, ¿no? Que hubiera estado Hendrix en la guitarra. Pero pues no se pudo porque Hendrix pues, murió joven. Tienen 3 trailers así de equipo y uno dice Emerson, o sea, en la Sí, parte de sí, arriba. el otro dice Lake. Pero es una excentricidad porque ¿quién veía eso? Estaba en la parte de arriba del tráiler y el primer decía Emerson, Lake, Palmer. Maldito inglés, cómo es difícil de pronunciar cuando a uno se le traba la lengua, ¿no? Cuando fuiste a escuela. Cuando fuiste a escuela pública, ¿no? Es difícil de pronunciar en inglés. No, pero se acuerdan, ¿no? Todos. 21st Century Schizoman, algo así. Y bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte mientras esperas la hora del vino y los canapés en cualquier inauguración de exposición de arte plástico. Inauguración de cualquier madre, ¿no? Porque generalmente hay vino y canapés. Sí. Y creo que eso no, va uno de por sí a esas. Sí, a los exámenes profesionales, ¿no? Sí, también. Sí, sabes que después de chutarte todo el pinche examen, sí, qué hueva te da porque a ti no te interesa el tema, además. Después de ver al pobre sufriendo ahí siendo incongruente. Ajá, intentando salvar su disertación mientras le preguntan y le dicen que es un tonto. Y bueno, José Luis, ¿qué tal estuvo tu semana? Dolorosa. Dolorosa y privilegiada al mismo tiempo. Privilegiada porque recibí mi vacuna contra el COVID por ser maestro. Y pues dolorosa porque sí se siente la chingada después, ¿no? Por ser maestro, ¿no? Lo doloroso es ser maestro. Lo doloroso es ser maestro en este país. ¿Quién te tiene respeto, cabrón? Ya, deja... Trabajas un chingo y nadie te respeta. Deja el respeto, el sueldo. Que no me respete nadie, pero que me paguen bien, aunque sea. Que no me respete nadie, así como youtuber famoso, pero que el sueldo, pues lo que ganan, pues ya compra esa parte del respeto. Pero no, un maestro en México, ser maestro en México es de lo peor que te puede pasar. Sí, casi desgraciadamente. Como una vida trágica. Desgraciadamente, porque yo, o sea, en realidad amo ser maestro. O sea, realmente me gusta dar clases y sí, es hermoso. Tengo una muy buena relación con mis alumnos. Siento que les gustan mis clases y todo. Es verdad, es hermoso. Es hermoso. Y es importante, además. O sea, es una labor importante dentro de la sociedad, pero pues yo creo que es tan apreciada, ¿no? De las más... Bueno, la más importante, más bien, porque estás transmitiendo conocimiento y experiencia. Pues es lo que siembra la semilla ahí del futuro, ¿no? Entonces... ¡Vamos, México! No, pues en serio, chingada, lo estoy diciendo en serio. Sí, ya sé, pero ya sé. Te voy a poner una música de violín ahí, así, triste. Sí, la vamos a poner cuando editemos el video. Sí, música de violines atrás, tiene que tener. ¿Y cómo estuvo tu semana? Ya después de que no me hayas preguntado, José Luis, pues sé que va a haber corte ahí para... No, claro que va a haber un corte. Perdón, es que se me olvidó. Es que, a ver, vamos a decir la verdad. La vamos a dejar sin corte. Y si decimos la verdad, que ya es nuestro segundo... Que eres muy egocéntrico, que ya llevábamos unos minutos de este episodio... No, vamos a decir que ya llevábamos unos minutos de este episodio grabado. No. ¿Sabes por qué? ¿No lo decimos? ¿No lo contamos? Bueno, entonces solo cuéntanos cómo estuvo tu semana ya. Bueno, ahí van a haber múltiples cortes. Lo que quitamos. No, mi semana bien estresada, porque pues ahora ya vamos a reabrir el Breve Espacio, el barcito, foro cultural, y pues hemos andado ahí como en chinga, ¿no? Haciéndolo. Que creo que a la hora que sale este episodio, lo abrimos el 11 de junio, entonces será un día después de este episodio. Este episodio sale el 10 de junio, así es que estamos a unas 24 horas o tal vez un poco menos de la reapertura del Breve Espacio, ¿no? Sí, así es. Que yo invito a que nos veamos mañana en el Breve Espacio, ahí hay que estar. Sí, bueno, igual hagan reservación porque el aforo es para 30 personas porque pandemia. Sí. Entonces, pues sí, pero igual pues, ahí nos vemos. ¿O no? Depende.
Sí, sí, sí. No, pues hay Sí, que ir al claro. Breve Espacio. Es un gran lugar. O sea, si ustedes quieren disfrutar de buena comida, buena atención, un sonido magnífico y buena música además, buen concepto, un lugar hermoso, el Breve Espacio. No hay de otro. Sí, es buen No lugar, hay de la otro. verdad. No es porque... No, ni nos están pagando para hacer el comercial, pues. No, no, Nada no. más es por gusto. Aunque es por si gusto. quiere el Breve Espacio, pues que nos Ándale, patrocine pues también, ¿no? No, o sea, patrocínanos breve espacio, pues sí, pues. si quieren, ¿no? ya. Digo, ya que estuvimos aquí hablando Ya, tan de a chido. gratis. No, no, ni de a gratis porque es la verdad, Sí, no, ¿eh? pues sí. Ni siquiera es como que estemos así mintiendo, es la verdad. Es un gran lugar. Sí, bueno, nos vemos por allá mañana, pues. Y hoy Perfecto. nos toca hablar de nada más y nada menos Hoy nos que... pusimos rudos, Ah, estuvo chingón, ¿no? Sí, de una de las bandas de rock progresivo, pues creo que más importantes de la historia del rock progresivo, pues, Sin duda. que es Emerson, Lake and Powell. Vamos a hablar directamente de Emerson, Lake and Powell, no de Emerson, Lake and Palmer. Vamos a hablar de ese único año donde hubo un solo disco. No es cierto, vamos Sí, a hablar solo- de... Vamos a hablar de un año, ¿no? Sí, de solo un año en la vida de esos hombres. No, vamos a hablar de Emerson, Lake and Palmer en general. Que bueno, banda fundada por Kate Emerson, Greg Lake y Carl Palmer. Sí, una super alineación porque los tres Claro. ya tenían historias importantes dentro del rock antes de que Emerson Lake and Palmer viera Existiera. la luz, ¿no? Por ejemplo, Kate Emerson pertenecía a la banda The Nice. Greg Lake pertenecía nada más y nada menos que a King Crimson. Como cantante, bajo, guitarrista Sí. también era. Productor. De hecho, también. Y Carl Palmer, el baterista, pues pertenecía a Atomic Rooster. Así es. Atomic Rock y otra banda que no me acuerdo cómo se llama. Que The era- Crazy World of Arthur Brown. No, de King Arthur, ¿no? Arthur O Brown. Arthur Brown. Sí, Nah, ¿en sí, serio? de King Arthur Brown ha de ser. Nah, no es cierto, no sé. No sé, bueno, pero todas esas bandas, pues ninguna tan conocida como Emerson, Lake and Palmer y No, King King Crimson, Crimson. obviamente. Y King Crimson es lo que iba a Junto a decir. Robert Fripp. Que sí, que bueno, si ustedes recuerdan In the Wake of Poseidon o Esa es una gran obra. donde viene ese disquito donde viene de 21 Century Schizoid Man. Maldito inglés, cómo es difícil de pronunciar cuando a uno se le traba la lengua, ¿no? Cuando fuiste a escuela. Anda, cuando fuiste a escuela pública, ¿no? Es difícil de pronunciar en inglés. No, pero se acuerdan, ¿no? Todos. 21st Century Schizoid Man, algo así. Sí. Esa mera, en esa pues es Greg Lake, el bajista, Así que es. está en esa rola. Sí, No y más. la onda es que Emerson, Lake and Palmer se funda gracias al encuentro que tuvieron Kate Emerson y Greg Lake en una gira que compartían The Nice con King Crimson por los Estados Unidos, ¿no? Y ya al final de la gira se conocen, y este era en un festival que se llama The Fillmore West en San Francisco. Entonces se conocen y entonces Kate le dice a Greg como que The Nice ya no está haciendo cosas tan chidas como antes, como que ya no tiene muchas cosas que proponer por ahí. Sí, Entonces se había le dice, agotado la ya- banda, es lo que decía. Exacto, ya se les había agotado ya no estaba corriendo tan chido el ratón ahí de la creación con ellos. Entonces, pues le propone que formen una banda y Sí, pues así nace sí, bueno, básicamente. Pues sí, más bien parte de la anécdota es que ellos se juntan pues, a hacer jam, ¿no? Estaba Lake, de hecho, ahí tocando y se acerca Emerson. No, de hecho fue al revés, ¿no? Que estaba Emerson aquí tocando pues, un estándar de jazz que ni se acuerdan. Según sus palabras de ellos, quién sabe cuál era, ni menos los dos se acuerda. Y que Lake empezó a hacer pues, ahí un bajo, empezaron a hacer jam y Ujú. ahí fue como dijeron, hay clic, ahora solo nos hace falta un Baterista. Un baterista. Y así es como empiezan a explorar opciones, ¿no? De bateristas. Sí, de hecho creo que su primera opción era, o una de sus primeras opciones, de hecho era Mitch Mitchell, el baterista de Jimi Hendrix Experience, Sí. ¿no? Que además, pues él les dice, no, yo no puedo porque ando en mis desmadres, y de hecho le cuenta a Hendrix de esta banda que se estaba formando, Emerson Lake and Palmer, y a Hendrix le interesó mucho.
Entonces, pues igual si Hendrix hubiera vivido unos años más, pues hubiéramos tenido la banda no el LP, sino Help, ¿no? Que hubiera estado Hendrix en la guitarra. Pero pues no se pudo porque Hendrix pues murió joven. Hubiera estado súper chido ese nombre, ¿no? Desde el nombre, ¿no? Hubiera quedado súper bien en Help. Sí, sí, sí. Y ahorita que estás mencionando a Hendrix, por ejemplo, Keith Emerson menciona que Hendrix es una de sus más grandes influencias como tecladista. Cierto. O sea, en la cuestión de cómo se cómo fraseaba, cómo concebía todo. Keith Emerson admiraba mucho a los guitarristas porque decía que, de hecho, les tenía leve envidia por ahí, por la capacidad de moverse por el escenario, acercarse al público, hacer lo que quisieran cuando estaban en el escenario y pues el tecladista pues está ahí con un aparato de no sé cuántos kilos sin poderse mover, así es que pues esa parte la envidiaba un poquito. Precisamente entre esa admiración, envidia y admiración por Hendrix, que también al final pues sí fue un gran showman del escenario. Sí. Pues también Emerson hacía muchas mamadas en el escenario, eso de brincarse del otro lado de su Hammond, o arrastrarlo, o enterrarle cuchillos, pues era todo un show además. Que además lo chido era que no solo era el show ese de le hago a la mamada, sino también era producir sonidos pues diferentes sobre el Hammond. Sí, Keith Emerson siempre estaba en la vanguardia, o sea, que si salía un nuevo sintetizador lo quería, siempre lo quería. Y de hecho tenía un set bastante amplio de sintetizadores y era o sea, cuando lo ves en los conciertos está desconectando y conectando y haciendo cosas ahí era todo su el tiempo, ¿no? Ajá. Era como un ensamble de varios pinches cabezales, muy parecían que era cambiarle los pinches cables como un pinche loco y producir sonidos pues bien mamadores al final. Sí, como por ejemplo, no sé, como portamentos, ¿no? Que empezaban a hacer en ese tiempo, así con el sintetizador, cosas así. Arpegiadores mamadores, ¿no? Larguísimos, todo ese rollo. Sí. Sí, no, y hacían cosas excéntricas, o sea, podrán ver en YouTube videos donde hay un tigre, ¿no? Ahí en el escenario con ellos, por ejemplo, en un disco ya de los avanzados. Pues del disco que grabaron a huevo, ¿no? Ajá, cuando le debían a la disquera un disco y tuvieron que grabar ¿cómo se llama? Sí, pues no me acuerdo cómo se llama ese pinche disco. Al rato lo recordaremos cuando lleguemos a esa parte. Porque ahora sí hice algunas anotaciones, José Luis. Sí, no, es que es muy extenso, ¿no? Todo lo que se puede decir de Emerson, Lake and Palmer. Bueno, el chiste es que hace ese último disco, que es de hecho pues, ya cuando rompen con ese disco. Pero bueno, ya nos estamos adelantando mucho en la historia. Sí, no, estábamos hablando de la excentricidad y yo quería mencionar, por ejemplo, el concierto donde empieza a volar este güey con su piano. No sé si lo has visto. Y empieza a girar. Que eso está cabrón porque cuando lo entrevistan ya años después dice, desgraciadamente lo que la gente recuerda es no a la música, sino a mí girando, ¿no? Y era un obsesivo. Keith Emerson pues era el defensor de la complejidad en la música. De hecho, o sea, por ejemplo, como que Greg Lake era como el defensor de las canciones sencillas, lindas, así. De hecho, por ahí salieron varios hits que eran... se subían al barco perro también. Pero siempre fue... O sea, si tuvieron algún nivel de discusión ahí entre eso fue porque Keith Emerson siempre quería lo más complejo. De hecho, él concibió la banda como algo instrumental en un inicio, totalmente instrumental, claro, con voz, porque claro, estaba Greg y cantaba muy bien, pero así algo que se fuera más tirado hacia el virtuosismo instrumental y hacia la complejidad, o sea, como que a la densidad así extrema. Bueno, es como una parte, ¿no? En sí. Era la concepción que tenía Keith. Un poco la concepción de Keith Richards, ¿no? Ese, ya ahora vamos a hablar de los Rolling Stones. De Keith Emerson. Pensado más. Chale, con estos güeyes. Como son pendejos, ¿no? Bueno, no, de Emerson siempre fue, esa concepción súper ruda. Pero yo sí lo veo como desde atrás. Y también, más bien, Lake llega a tomar como esa parte de la banda que es como el management, le dirían. Y entonces, en cierta forma se da cuenta, pues sí necesitamos temas que peguen, porque sí tuvieron primeros lugares en la radio, además,
Necesitamos temas más sencillos que peguen, que sean muy vocales, que sean Sí, porque lo así más... como onda folk, además. Claro, porque lo más denso así que llegaba a durar 20 minutos, o sea, decían luego sus managers, ¿cómo vamos a poner eso en la radio, no? Lo que tenemos que poner es Lucky Man, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, y pues al final ahí era cuando como esa, pues digamos, nivelación entre sí, toda la pinche locura, porque al final cuando empiezan, pues se trata de hacer locura, son muy... O sea, todo el tiempo están experimentando. Pero su primer disco es pura experimentación, sí, prácticamente. Sí, de hecho ellos, dicen ¿no? que llegaron al estudio, o sea, como que sin una estructura ya preconcebida del disco, sino que se pusieron a tocar y Sí, pues, a ver qué tienes y a ver qué sale, ¿no? Sí, vamos a conocer, vamos a echar desmadre Sí. y salió el primer disco de Emerson Lake and Palmer Que se llama vendió... Emerson Lake and Palmer. Exactamente. Sí, lo que veo es que también se querían un chingo, ¿no? Porque desde ponerle sus apellidos al nombre de la banda y al primer disco, pues hay que quererse, ¿no? Hay un video bien chingón que se ve que lo tomaron desde, ahora diríamos un dron, pero pues no creo en ese tiempo. Yo creo que desde un helicóptero donde van los tres, tienen 3 trailers así de equipo. Y uno dice Emerson, o sea, en la parte de arriba. El otro dice Lake. Pero es una excentricidad, porque ¿quién veía eso? Estaba en la parte de arriba del tráiler y el primer decía Emerson Lake Palmer. Claro, también el otro mame de qué cantidad de equipo te estás llevando para llevar 3 trailers, algo que en la época tampoco era tan común, digamos. Pues te necesitas un chingo, estás llevando un chingo de madres para tener 3 trailers. Sí, y eso nos lleva también, por ejemplo, bueno, no hemos hablado mucho de Carl Palmer, pero bueno, él era un músico que salió de pues de la música clásica, ¿no? Así que él tenía esta formación clásica y cuando se los encuentra a estos güeyes dice como, órale, esto es lo que siempre me he imaginado que quiero hacer, ¿no? Como que este grupo representa un reto y representa una como lo máximo, o sea, como que no me voy a encontrar gente con este nivel que pueda hacer lo que yo también quiero hacer, así que es una trinidad así perfecta, ¿no? Sí, realmente Palmer, pues digamos que no es baterista, es percusionista, realmente de formación pues clásica al final. Y queda muy bien porque además Emerson era muy dado a agarrar temas de la música académica precisamente y llevarlos a la onda del rock progresivo. Eso es algo con lo que empezaron a innovar, o sea, sí, directamente a innovar, porque cuando empezaron a poner temas clásicos convertidos en rock, pues era algo que nadie había hecho mucho, o sea, no sé, o sea, no me sé toda la historia de la música ni nada, pero según ellos mismos, pues no se había hecho, ¿no? Al menos dicen los que saben, ¿no? Entre ellos y los que hablan de ellos, que pues no se había hecho demasiado. Y este grupo es la conjunción, según yo diría, de 3 ñoños entusiastas. Que se la pasaban estudiando mucho, o sea, pues estudiaban, es que dicen que estudiaban 5 días a la semana, unas 6 o 7 horas todos los días y se tardaban 6 meses en preparar un concierto. Así que si no eres ñoño entusiasta, no aguantas eso, ¿no? Pues no sé, más bien yo creo que... Mira, ya tenía muchos programas que no me salía mi sonido de marrano. Volvió. Oye, eso que no estamos en Gallo Producciones, La Granja. Pero perdón, ¿qué ibas a decir? Ya se me olvidó, güey. Pues, estaba diciéndote lo de los ensayos, que se tardaban 6 meses en preparar un show. Ah, es verdad. No, pues ya no me acuerdo qué iba a decir, la verdad. Bueno, no importa. No importa, pero la cuestión es que gracias a eso se cultiva una comunicación extrema entre los 3. O sea, eso es algo que muchos grupos no alcanzan a tener porque no tienen ese nivel de ensayo y que solo puedes obtener a través de muchas horas de tocar con una persona. Claro. Sí, es a lo que iba, de hecho. O sea, no creo que sean ñoños exquisitos musicales, más bien güeyes muy profesionales. Yo creo y muy que sí clavados. Son exquisitos musicales. Y muy clavados, sí, pero no voy que sea como que sean ñoños así de la música, pues, sino más bien son güeyes pues que de verdad quieren hacer música y música bien hecha. Claro, pues. No, de hecho, o sea, tenían algo ahí que decían que querían cambiar el mundo. Cuando inició Emerson Lake and Palmer, decían que querían cambiar el mundo a través de la música que estaban haciendo, lo cual pues, evidentemente pues, no se puede. No, es un poco difícil de lograr, ¿no? No lograron, pero se acercaron, pues.
Pero era la intención, o sea, realmente eran 3 personas que amaban demasiado la música. Así que, bueno, pues esto hizo una conjunción perfecta para que desde su debut hubiera un gran éxito. Sí, bueno, el caso es que tú dices que son la conjunción perfecta de la ñoñez. Entre 3 ¿no? músicos que Los aman la músicos. música, que les gusta demasiado Y estudiar, yo digo tocar que todo el día. más bien eran unos pinches locos, cabrón. Que al Pero final es que estaban así lo que pasa clavados. es que yo tengo un problemita con esa palabra de loco, porque, o sea, como que loco se puede asociar con alguien que no es tan dedicado, sino que solo es loco. Y ya, o sea, como que no, o sea, la locura no es lo principal, claro, sino, pues sino la es lo- calidad. no, pero la locura tiene que ser lo principal porque si haces algo con mucha calidad pero con poco contenido, pues da igual si lo hiciste con mucha calidad, la verdad. Pero es que yo siento que, o sea, yo siento que en realidad eran más ñoños que locos. No, yo pienso que eran locos y obviamente para llegar a que esa locura funcione, pues necesitas que esté todo en su lugar perfectamente. Porque si dejas algo mal hecho, pues esa pinche locura no se va a transmitir como tú quieres que se transmita. Más Claro, bien. yo invitaría entonces a que ahí diga el que escuche este episodio, después de aventarse un clavadito a los discos de Emerson, Lake and Palmer, si nos digan que si les parecen más ñoños o más locos. Pero Ándale. definitivamente eran las dos cosas. Ah, O sí. sea, digo, ¿no? No estamos discutiendo que eran más, que no, más tiene bien yo ninguna digo importancia, ¿no? que la locura es más bien eso. El O sea, no es motivador. ser ñoño, pues, sino la locura más bien te lleva a tener que ser ñoño. Para te poder lograr lo que cambiaría quieres. la palabra de locura a tal vez a pasión, o sea, el ser apasionado más que ser loco es lo que te lleva a eso, ¿no? No, yo creo que la locura es lo que te tiene que llevar a eso. No lo sé, Rick. La verdad. Sí, no, porque la pasión, pues igual. Mira, ya hasta se me cayó la cerveza, no puede ser. No, es Ya que ves, dijimos que cada 2 episodios tienes que tirar algo, José Luis. Y tenían sí, toda la razón. Chin, bueno, no pasa nada. está bien. Ya hasta el Sadoma me va a asistir. Ay, gracias, Sadoma. ya- No, prometo no cortar esto ya para que te se vea. va- Gracias, Sadomita. Ya te va a dar un babero, ¿no? Más bien. Así. Te viene y te pone un babero, ¿no? Así, que no te ensucies. Pero es que, ¿para qué me contradices? Eso es lo que te saca de onda. Bueno, ya será motivo de otra discusión. Sí. ¿Qué es la locura realmente en el arte, Es diría la yo? locura contra la pasión, ¿no? Sí, más bien sí. La Sí, o locura, sea, la ñoñez y la la pasión. pasión. Sí, ¿Qué son y cómo funcionan? Ya alguna vez lo discutiremos sí, próximamente. definitivamente. Pero bueno, la cosa es que esto nos lleva a su a su debut, ¿no? Que es nada más y nada menos que ante 600,000 personas, güey. Claro, pero- O sea, es un concierto que les dan un espacio de 45 minutos en un festival de la isla de Wight en 1970. Como que es un festival, fue el festival más importante de su época en Sí, por eso, en pues por eso estoy Inglaterra. diciendo que eran Sí, fue. 600,000 Fue el personas. festival más importante. Y bueno, pero en ese sentido, pues 600,000 soy impresionante pues para nosotros, pero para ellos ya no era tan impresionante. Ya se habían presentado con sus otras bandas, pues frente a 400,000 personas, ¿no? Dicen ellos mismos. Bueno, Sí, no, eran de hecho, 400,000 personas, antes de esa no hubo actuación, diferencia. de hecho, antes de esa actuación, el mismo Emerson, Lake and Palmer ya había tenido una actuación ante 40,000 personas, Claro. ¿no? Antes, pero ese es como el debut oficial. Hablamos así de números como si fuera bien poquita gente, ¿no? Nada más eran 40,000, ¿no? 40,000 cualquiera. Sí, y lo que dicen estos güeyes es que, o sea, como que se esperaba demasiado de ellos en el mundo del rock porque decían, o sea, son 3 genios, ¿no? Que se Sí, que juntaron vienen y de van a hacer bandas un grupo. perlas, Entonces además. seguro van a hacer algo que está muy superior y sentían demasiada presión para sacar algo que estuviera al nivel. Claro, y sí lo hicieron porque se llevaron cuadros de una exposición a ese concierto. Sí, no, dice que cuando terminan de los últimos acordes de La Puerta de Kiev, de cuadros de una exposición, y ahí no entendí bien, pero estoy casi seguro que meten un cañonazo, unos Metieron cañonazos 2 cañonazos ahí. y que estaba un Un periodista, un periodista sí. italiano ahí junto a las bocinas y le están diciendo, como junto a los cañones, y le están diciendo, como, quítate porque vienen los cañonazos, quítate, y el güey está ahí embelesado, no hace caso. Ah, que sí salió volando el Meten güey. los cañonazos y sale volando este güey. ¿No? Esa Sí. es una anécdota chida Sí. de esas de sus primeras presentaciones. Sí, ¿no? de esa primera, digamos, sí, como el gran debut de Sí. Emerson Lake and Palmer. Sí. Sí, que digo que sí debutaron con una obra que no grabaron sino hasta después, más bien.
¿no? Que fue su tercer álbum, de hecho, Sí, el que es un- Cuadros de una exposición. En vivo, ¿no? En vivo, que lo sacaron en vivo, que es un pinche discazo. Creo que yo conocí Cuadros de una exposición por Emerson Lake and Palmer primero. Antes de escuchar Antes por de escucharlo en pues, su versión original para piano. y la luego orquestación. La orquestación, tanto de Ravel como de otros, ¿no? Porque hay orquestaciones de varios. Y los arreglos de mucha gente que ha hecho arreglos para cuadros de una exposición, Claro, hasta sí, hasta además. la de Yamashita, el guitarrista, Sí, Kazuhito ¿no? Yamashita, que sí la invitamos a escuchar porque está impresionante. Invitamos a Una- escuchar un guitarrista sacando sonidos de orquesta con una sola con 6 sí, cuerdas. con una que sola se- guitarra, está cabrón. Yamashita, el gran Yamashita. Sí, y esa obra, la de Cuadros de una exposición, sí creo que es una de las obras que más me gusta en la vida, además, a mí. Sí. Cuadros de una exposición. A mí sí. Tal vez, no sé. Sí, quizá por Ay, esa no. historia. Primero lo vi con Emerson Lake and Palmer, luego la escuché en su versión orquestal y luego en su versión original para Sí. piano. Sí, y la onda, Bueno, es una obra de Mussorgsky, ya para que no digan así como que una luego no obra avisamos. de la música rusa, ¿no? Ese romanticismo ruso. Ruso, es mero. Ujú. Y bueno, ese es como con la música que debutan, que no es cualquier cosa, pues, porque es un arreglo de una música increíble. Que es lo que decíamos, ¿no? Que de repente, no sé si detrás de cámaras o ya lo dijimos ahorita, que se metían mucho con música de, digamos, como de compositores académicos. No lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho. Que esa ¿verdad? es una de sus principales características, ¿no? De que empezaron a hacer y a innovar, que nadie antes de ellos había hecho en el rock. O no lo sabemos específicamente, no estamos pero tan seguros, esa pero- es la historia oficial. Sí, pero según ellos y según Sí. los que saben que hablan de ellos, pues ellos fueron los que empezaron con ese mame de hacer música orquestal, sí, o música de concierto más bien, y llevarla al rock progresivo. Sí, al rock. que o sea, más o menos siento que por ahí va esta onda del rock progresivo. No necesariamente reproducir obras clásicas, sino utilizar la manera de construir la música académica, que es muy contrapuntística, por ejemplo, cosas así, para llevarla al rock. O sea, como que esa es la característica que tiene el rock progresivo, Sí, en aparte general pasa. aparte del cambio constante, ¿no? Sí, De pasa como mucho eso. ir rápido de una sección a otra, y regresar, o sea, como hacer muchos cambios de ritmo, o sea, como ir viajando Sí, es por, como por hacer muchos lugares, ¿no? Es como hacer algo que suena rock que no sea rock. Yo luego lo he pensado y para mí se definiría así, el rock progresivo en general. Sí, que viene de esa construcción de la música clásica, ¿no? Básicamente. No, y además después de lo que empezaron a hacer estos güeyes, por ejemplo, en 1973 fundan Furman. Furman. Fundan pues como una disquera, Sí, Manticore digamos, Manticore Records, a la cual, por ejemplo, nada más, por ejemplo, pasa por ahí Premiata Forneria Marconi, Sí, y Banco por del ejemplo, Mutuo del Soccorso. Banco del Mutuo Soccorso, por Pasa por ejemplo, ahí. cosas así. Y el vocal de King Crimson, por ejemplo, también pasa por ahí. Y ahí se producen muchos discos importantes del rock Claro. progresivo. Bueno, es la parte que te digo que, bueno, como buenos ingleses tenían que ser buenos capitalistas. Y al final pues, acaban también explotando mucho lo que van sacando de Emerson, Lake and Palmer. Claro. Que bueno, que el principal pues sí era Lake, que era como el que se dedicaba al management, dirían ahora los que saben también de la banda. Sí, porque aquí no le interesaba para nada o sea, la cuestión de la administración, decían. Bueno, no le que- interesaba la administración, pero pues le caía el varo y se andaba comprando pues teclados tras teclado, Moog además. ¿no? Sí, Que eso no eran decía. nada Que baratos, eso no han decía sido que cada baratos. que salía un teclado nuevo, un sintetizador nuevo, él lo quería, ahí estaba. Sí, le Siempre gustaba mucho intentando- experimentar, Sí, pues de es hecho. que era eso, básicamente, ¿no? No era así que nada más se los comprara por mame, sino que pues sí los utilizaba, Ah, ¿no? no. Los tenía en su sala, ¿no? Y te los presumían. No, ya viste no, este está bien chingón. ¿Y cómo suena? No, pues no sé No, todavía. pues todavía no lo he encendido, pero cuando lo encienda te aviso. Sí, básicamente andaban por ese rollo. Y bueno, resulta que en este primer disco que salió en julio de 1970, les faltaba todavía una parte por grabar que no tenían que hacer. Y entonces Greg les dice que tiene una canción que compuso a los 12 años que se llama Lucky Man
y que, bueno, pues si la quieren poner en el disco, se la muestra a Kid y a Kid no le gusta mucho, ¿no? Como que dice, pues como no, que pues es está una muy folk, ¿no? rolita Como muy que está muy folk. sencilla, muy folk. Y como les pasa a muchos compositores buenos, lo más sencillo que componen o que presentan en un disco se termina convirtiendo en un super hit y que después a Sí, ellos... es el gran hit de Ajá. Emerson. Es uno, bueno, tal vez el Sí. gran o uno de los más, no sé. Pero sí, ¿no? Es de las más importantes. Y entonces, pues ya se queda ahí como una piedra que tiene que andar cargando Kid, porque como que su idea de la banda era que se mostrara algo más denso en la cuestión musical o en la cuestión, pues tal vez hasta virtuosística, ¿no? De los instrumentos, porque los tres eran unos virtuosos. Sí, es lo que decíamos un poco, porque a lo mejor hablamos de la formación más clásica o académica o de concierto, como le quieran decir, de Palmer, pero al final los tres tuvieron formación así, similar, ¿no? Sí. Emerson, por ejemplo, desde niño tomó clases de piano clásico. Sí, hasta tiene un concierto. Se compuso un concierto para luego. piano y orquesta, ¿no? Y hasta está por ahí el video. Sí, anda el video y anda el disco, porque esa está en el trabajo de Works Volumen 1. Sí, exactamente. Que es un disco raro, ¿no? Que representa o sea, al mismo tiempo es como un disco de Emerson, Lake and Palmer que representa la separación de la banda. Sí. Sí, está cagado y era buena idea además. Es buena idea, pero no también pegó el pinche disco además. No, pero también está diciendo mucho, o sea, de cómo era ya la energía en ese momento entre ellos, donde ya como que, no, es que yo quiero mi idea, no, yo quiero la mía, no, yo quiero la mía. Pues entonces presentemos una parte con la tuya, otra parte con la mía, otra parte con la de este güey. Y al final, al final los tres juntos. Así que tiene 4 partes este disco. Sí, acuérdense que antes había LPs más bien. Ajá, un lado. Una cara tiene, claro. Fue un LP doble, digamos. Un long play doble, y de un lado tiene música de Emerson, en el otro lado tiene música de Lake, el segundo disco de un lado tiene música de Palmer, que también compuso, y del otro lado tiene música de Emerson, Lake and Palmer. Sí. Que bueno, hay una obra súper rescatable de ese disco que precisamente es la versión de Fanfarria para el Hombre Común de Copland. De Aaron Copland, ¿no? Que ahí está en ese disquín. Sí, que cuentan que cuando sacaron esa fanfarria, le llamaron a los representantes de Copland y les dijeron como, no. Tan pendejos. Y entonces el manager de Emerson, Lake and Palmer le llama directo a Copland. Así que se le brinca a los representantes y le llama y le dice, ¿cómo ves? Estamos haciendo esto. Sí, y Copland les dijo, mándenme la grabación, ¿no? Ajá. Y Copland queda maravillado, ¿no? Como que dice, no, pues sí está bien chingón, como huevo, de que no. Huevo, y sáquenlo. así es que, claro, sáquenlo, Sáquenlo, ¿no? y denme mis regalías, maldita sea. Sí. Y ya. Ambiciosillo. Sí, esa es la anécdota, ¿no? Que con esa obra, que está súper chida. Es de las que voy a recomendar, de hecho. Porque me gusta bastante. Vale la pena recomendar. Sí, me gusta bastante. Vale la pena, ¿no? Como si de veras. ¿No? Como si sí, chingones y nosotros. bueno, a partir ahí de su debut, pues tienen sus primeros 4 años intensos, ¿no? De giras, creación. Son tan intensos que hacen 5 discos. Sí, de putiza, 1970 sí. para 1973 tienen 5 discos listos para salir al mercado, ¿no? Y decían que... Pues de hecho fueron como 5 años de chinga, ¿no? Los que se echaron en esa época. O sea, fue como su primera gran época, en la que dices que sí se echaron un chingo de discos, pero aparte yo no sé cómo le hacían, si andaban de gira todo el tiempo, además. Yo sí sé, lo dicen en un documental, que regresaban de la gira y 5 o 6 días después estaban en el estudio. O sea, que no descansaban. De hecho, dicen que no veían para nada a su familia ni nada. No, sí es demasiado. Creo que es demasiado eso. No es sé demasiado. Y eso con razón después se tiempo, mandaron a la chingada. Es lo que te iba a la decir. verdad. O sea, eso al mismo tiempo empieza a desgastar un poco la relación entre ellos, ¿no? Y lo que pasa es que, o sea, regresando un poco, o sea, como estaban tan obsesionados con hacer las cosas tan bien y eso, pues al mismo tiempo eso desgasta, ¿no? O sea, no sé, como que siento que lleva la relación a un momento de, uy, para mí eso no está tan perfecto, pero para ti sí, y no sé qué, o sea, que no sé cómo pues sí, pero ni pedo.
Pues, Pues ¿qué sí, porque otra cosa haces? Claro, porque Sí, al no, final, sí, o tiene sea, que salir porque al bien. final lo que dejaron en esos años, pues basta y sobra, ¿no? Claro, y si no llegas, bueno, a lo mejor el problema es que no supieron cómo arreglar esas diferencias, que yo creo que también eran diferencias como de idea, de para dónde iba la banda, Sí. también es lo que tuvo que ver. Y de adaptación también con el Pe- tiempo en el que estaban. Claro, sí, también, pero yo creo que también sí tú, o sea, no solo fue el trabajo tan intenso y que siempre pues va a haber problemas cuando trabajas demasiado con alguien y tan cerca y todo el tiempo de gira, imagínate qué horrible. Sí, sí. Pero pues ya se me olvidó qué iba a decir, a lo No, que iba. bueno, la tal verdad. vez, Ya se me olvidó a lo que iba. tal vez ibas a mencionar alguna cuestión con lo que yo estaba pensando cuando estabas diciendo eso, es en relación a la densidad de la música que presentaban. O sea, si tienes 7 años intensos de superdensidad, ya después, ¿qué haces, Claro, cabrón? pues sí, más bien sí es a lo que iba, pero pues que valió mucho la pena, pues. Ajá, O ya. sea, se desgastaron, más bien como que dieron mucho en muy poco tiempo. Sí. No lo repartieron, se engolosinaron. Sí, que es lo que dicen que, Y por pues, ejemplo, no pasa nada, ¿no? sí lograron Ya. bandas como Genesis, por ejemplo, que fue adaptarse a después empezar a hacer cosas más sencillas para seguir vigentes. O sea, como que dejar de ser tan intensos en el, oh, sí, vamos a hacer algo bien chingón todo el tiempo, lo máximo, ¿no? O sea, lo máximo. Y hubieron otras bandas que se adaptaron a intentar llevársela más leve Sí, y al como final más duraron tranca, más tiempo, palanca. ¿no? Al final fue una mejor estrategia en el sentido de durar a más tiempo. Sí, pues no sé si sea mejor estrategia porque pues todo lo de esos primeros años de Emerson Lake and Palmer, excepto diría yo Trilogy, porque la verdad que a mí no me gusta mucho ese disco en lo A personal. mí me gusta. Pero excepto Trilogy, para mí todo lo demás pues fue genial Sí. en ese sentido. A mí me gusta un chingo Trilogy, ¿eh? ¿El La disco? verdad. Sí, Sí, en a mí general no me gusta tanto, la verdad. Sí, ese sí, sí. disco. Es donde están los tres, ¿no? En la Ajá. portada. Sí, sí. Sí, a mí no me late gusta. tanto. Sí, sí. Es que no sé, después de escuchar, yo el primer disco que escuché de Emerson Lake and Palmer fue Tarkus, por ejemplo. Que es de lo más denso. Que está cabrón. Si toda la parte A, porque eran LPs antes, pues toda esa la parte A prácticamente es la suite de Tarkus, toda la obra de Tarkus que dura como 20 minutos Ujú, por ahí. ujú. ¿No? Entonces pues, estaba acostumbrado a oír un Emerson Lake and Palmer así de denso y Trilogy no se me hace tan denso. Lo que como pasa eso. es que con ese disco, con ese segundo disco de Tarkus, Emerson, intenta, o sea, como queda resentido de que en el primer disco que Lucky Man haya sido un Lucky Man éxito. haya sido un súper éxito, entonces Sí. intenta en ese segundo disco sacar toda la densidad musical. Y eso es lo que sucede con ese disco y por eso saca esa obra de Tarkus que de hecho a Palmer a Lake, Sí, perdón. no le agradaba la no, idea. no le gustaba. De hecho, cuando se la presentaron, dijo, no, o si quieres presentar eso, hazlo tú solo. Sí, hazlo en tu disco de solista. Hazlo en tu si disco quieres. de solista, yo no voy a tocar eso. Pero al final como que la piensa bien. Sí, más bien yo no creo que fuera que no le agradara, porque al final llega al estudio, se sube y empiezan a trabajar sobre Tarkus. Pero pasa Yo un creo- tiempo, o sea, como yo que creo- tuvieron que sí, convencerlo pero un yo poco. creo que no es que no le agradara, sino más bien Lake sí era como más el de los, aquí el Biyuji y así, ¿no? Ya no voy a hacer chistes de ninguna raza porque luego se molesta la gente, pero sí era como el que andaba viendo más lo del varo, ¿no? O sea, sí quería que funcionara en ese sentido la banda que también produjera varo, que sí es importante al final también, porque Sí. si no hay varo, pues ¿qué haces, no? Entonces ese cabrón pues, dice, no, está muy denso Tarkus, ¿no? Son 20 minutos, estás loco, eso no va a funcionar. Sí, y es lo que O decíamos. sea, no era tanto que dijera, no me gusta la obra, sino más bien no funciona esa obra. Sí, es lo que Pues, decíamos ahí, que por ejemplo sus managers dicen, o sea, ¿cómo voy a poner eso en el radio? No mames. Ajá. No, Claro, o sea, claro. en el radio aplica Lucky Man. Pero pues al mismo tiempo eso también hace que como que se dirijan al sector melómano o al sector de los músicos, que muchos músicos empiezan a darse cuenta de que hay mucha calidad ahí. Y al mismo tiempo tienen sus hits que van a la radio. Así es que Claro. tienen una cobertura grande de público. Sí, por supuesto. Sí, que por eso más bien pienso como que Emerson no se dio cuenta que al final, pues Lake tenía algo de razón. O sea, vamos a dar algo más sencillo, que además pues era algo que a Lake le gustaba hacer, porque así son sus rolas de por sí personales. Sí. Era como, bueno, pues si damos algo que sea como más vendible, que no esté mal,
O sea, como seamos Sí. inteligentes Seamos en el inteligentes, sí. en el marketing, Pues sí, ¿no? metemos una rola que a mí me gusta hacer además, ¿no? Chinga. Y esa puede ser como que funcione en la radio y después nos vamos a lo denso, Sí, que es pero- Tarkus y todo ese Sí, pero desmadre. además eran grandes canciones. También Claro, no porque sí, sean, no. no porque hubieran sido sencillas eran malas. O sea, Sí, no había no también estoy gran diciendo que fueran calidad. malas, No, no, no. pero pues más bien, o sea, era como esas dos partes, pues. Claro. Metemos lo denso y metemos la otra parte y pues va a funcionar al Sí. final. Sí, y sí, los sí. dos salimos ganando y todos nos amamos, pues. Sí, ya. no, y cuando llega esto de Tarkus, en realidad la idea de, por ejemplo, el compás es de Palmer, que le muestra a Emerson este compás de 5/8, por ejemplo, que está muy presente en Tarkus. Y de hecho la idea es de él, que dice, hay una entrevista, dice como, nunca me lo Ajá, han me lo robó, reconocido ¿no? mucho. Que Pero de hecho era algo como normalmente hacía Emerson, porque en los primeros discos que toman muchas cosas así como del mundo de la música académica, no dicen de quién está robado, pues. O sea, más Sí. bien no dicen de quién lo tomaron y pues digamos que eso, al menos hasta en una tesis, sería como robo. ¿No? claro. Si no dices de Lo quién bueno es que no es una tesis. Y aquí como no es una tesis. Sí, entonces, por ejemplo, eso sí era muy dado Emerson como a decir, lo estoy tocando, pero no te digo de dónde. Sí. Porque es, por ejemplo, como cuando está la onda esa, la de Rondó, que es una rola bien chingona que toca Emerson Lake and Palmer en su versión, Ujú. pues es una obra de Dave Brubeck, ¿no? De Dave Brubeck, como sea que se diga. Ese mismo de Toma 5, de Take 5. Tiene esa onda que es el Blue Rondó a la Turk y lo retoma Emerson y nada más le pone Rondó. Ujú. Y durante mucho tiempo no dijo de dónde venía esa rola. Entonces a veces también era medio mañosón, la verdad, en ese sentido. Sí, era como demasiado pretencioso, ¿no? Tal vez en ese sentido. Y de hecho, algo que nunca le perdonaron fue que no se hubieran hecho millonarios gracias a una gira donde contratan una orquesta sinfónica y tienen 120 Sí. personas viajando en la gira. Bueno, Y yo que digo que todos terminaron estuvieron de acuerdo y se chingan. Porque sí era la presentación de, precisamente, ahora era la gira del disco ese de Works. Ujú. Sí, hay que hablar un poquito de ese disco donde se les ocurre presentar el concierto para piano y se ve el set ahí con toda la orquesta sinfónica y terminan gastando $3 millones o alguna cosa Sí, más así. bien perdieron $3 millones Por eso gastando de durante su la gira, ¿no? gastando de Sí. su propio dinero, no ganaron nada, terminaron gastando Sí, eso. perdieron 3 millones. Así Ajá, de- y entonces Lake and Palmer le dicen como seríamos millonarios, cabrón, por tu culpa. Dices algo que nunca me van a perdonar. Bueno, ¿no? pero pues al final los tres se subieron al barco porque los tres grabaron con orquesta Claro. en el disco de Works. Claro, claro. Y era como el mame, ¿no? A lo mejor sí fue el que estuvo más insistiendo Emerson. Pero pues también, o sea, pendejo Emerson, pero pendejo el que le dice que sí, más bien, ¿no? También, ¿no? Sí. 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 Sí, no, pues al final le apoyaron la idea y pero al final, pues ya después que había terminado la gira, pues ya dicen como, chale, ahora tengo menos dinero. y- Chale, ahora puse $1 millón, ¿no? Sí. $1 millón tuve Ajá. que poner para hacer esta gira, Ajá. maldita sea. Sí, que al final, o sea, ya pues lo económico, pues queda un poco de lado cuando haces algo como Emerson Lake and Palmer Claro, hizo, pues ¿no? sí, al final eso hasta está en DVD grabado. O sea, está el Claro. testimonio en disco, porque también después sí salió ahí un disco con varias partes de los conciertos que dieron durante esa gira. Y era el trabajo de Works, además. Sí. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Perdieron mucho varo, pero nos dejaron algo lindo para la posteridad. Dejaron algo enorme ahí, ¿no? Sí, y bueno, aquí podemos mencionar tal vez, por ejemplo, este disco que se llama Love Beach, Sí, sí, sí. donde ya tenían un contrato con la disquera, donde tenían que sacar como todos los grupos, ¿no? Así que tienes que sacar 50 discos en 2 años. ¿No? Bueno, por un decir, Por un ¿no? decir. Por Sí. un decir. Pero la cosa es que debían un disco a la disquera y entonces ya no querían tocar. O sea, de hecho ellos ya estaban, Sí, ya ya andaban estaban haciendo casi al su borde vida de la, o sea, de la convivencia, del hastío, de la Sí, ya no se llevaban convivencia demasiado diaria. Ya no bien. se llevaban Sí. tan chido. Aunque dicen que son como una familia, o sea, de que hay una relación de entre amor y odio, de que
pues me puedes llevar hacia el límite de la desesperación, pero al mismo tiempo te quiero, ¿no? Andaban en el amor romántico. Sí. Andaban en la toxicidad ahí con todo. Absoluta. ¿No? En la toxicidad absoluta. Relaciones de amor capitalista se llaman. No, o sea, ¿hay algo más rico que la toxicidad? Sí, sí, la tranquilidad es más rico siempre. Sí, no, obviamente. Entonces, bueno, sacan este disco de Love Beach que, bueno, pues ya es como un disco muy, pues en realidad no está tan chido, ¿no? Sí se nota la verdad es que ya no es que, o sea, sí tiene cierta calidad y eso, pero ya definitivamente no es lo mismo que todos los discos anteriores, ¿no? Sí, los otros discos era como la urgencia de, mames, vamos a hacer muchas cosas, no importa. Es que, o sea, lo que le pasó a Emerson, Lake and Palmer es que se comieron la torta súper rápido. Se la acabaron. Antes del recreo se acabaron la torta y cuando llegó el recreo ya no tenían que comer, ¿no? O sea, como que es que ¿cómo superas ya algo tan fuerte como ese inicio que tan cabrón que ya tuvieron, todo lo que habían ¿no? hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo superas, no? Eso fue lo que les pasó. O sea, siento que por ahí estuvo su rollo. Y sí. Ya después de este suceso, bueno, también, por ejemplo, ya por ahí 1977 y eso, pues empieza a salir un poco más la onda del punk, por ejemplo, y ya pues ya no era tan la onda del rock progresivo y como que pues es la necesidad de adaptarte o ya no estar como en lo comercial, dentro de lo comercial, sí, ¿no? se les acabó la gallina del huevo de oros también un poco, ¿no? Claro, o sea, pues termina una época, ¿no? Del rock progresivo, que hay un montón de grupos ahí de los que podemos hablar y eso, pero... Sí, bueno, que es el punk inglés, ¿no? Porque está esta banda que seguramente Sadoma por ahí nos va a aclarar cuál era, la banda peruana que realmente inició el punk. Hay una banda ahí, pero no recuerdo su nombre, caray. Bueno, a ver si ahorita sale. Pero por ahí estaba, ¿no? Que fueron los verdaderos iniciadores del punk. Sí, mientras voy a comentar una anécdota chida, donde están en París, mezclando un disco. Y entonces se enteran que en el edificio de enfrente está Leonard Bernstein haciendo un concierto con la orquesta. Y entonces el representante de Emerson, Lake and Palmer conocía a alguien que podía traer a Leonard Bernstein. Y entonces Emerson le quería mostrar su concierto para piano y orquesta. Y lo logra. Que Leonard Bernstein... Peniano, ¿no es decir, José Luis, acaso? No, jamás en la vida. Entonces, logran que Leonard Bernstein venga y escuche el concierto para piano y su reacción es así como, está chido. Sí, está bien, chido. Pero... Y lo único que he le oído dice cosas es que, mejores, ¿no? Que le recuerda a una pintora de apellido Moses. Uh-huh. ¿No? Que luego Lake dice que nunca logró saber bien quién era, pero bueno, ese fue el comentario que hizo Bernstein. Haya investigado demasiado, ¿no? Y se fue. Digo, pues sí, podría haber sabido de quién hablaba. Bueno, tal vez, pero no había Google en esos tiempos, recuerdo. Sí, pero bueno, digamos que Emerson hasta el 2016, que fue cuando se metió un tiro. Uy, sí, ¿qué suceso? Qué momento. Y ¿Qué luego, momento? 9 meses después, muere Lake. Ajá. ¿no? Sí, ya de una causa ya más médica. Sí, cáncer de páncreas, ¿no? Ajá. Ay, qué bueno que te sabes bien eso. Sí, y ahí es cuando... ¿En qué estábamos cuando dije que ya después se metió el tiro? Íbamos a decir... que bueno, en el 2016 pues sí, ya había Google, ¿no? Entonces ya podría haber visto de quién hablaba Bernstein cuando le dijo que le recordaba eso. Sí, exactamente. Sí. Y ya después de eso, pues sí, ya tienen esta separación donde cada quien empieza a hacer sus propias cosas por su lado, aunque Emerson y Lake siguen siempre como medio juntos, ¿no? Y ahí es donde nace, por ejemplo, este periodo de Emerson, Lake and Powell, ¿no? Que Palmer los manda a la chingada porque andaba más metido con otro proyecto. Sí, por con ahí. Asia. De hecho, estaba tocando con Asia, por eso les dice, con Asia. No puedo ahorita, denle. Uh-huh. Porque era como un momento de reunión de Emerson y Palmer. Sí. O sea, la idea era esa, ¿no? Reunir a Emerson y Palmer. Y Palmer le dice, pues no puedo ahorita. Ando con Asia por ahora. Y así que no se puede, ¿no? Sí. Y hacen una banda que sacan un disco de estudio por ahí, que dices que yo no lo he escuchado, pero tú dices que está chido. Sí, pues tiene lo suyo, porque sí es como un regreso un poco a lo que era Emerson Lake and Palmer en sus inicios, ¿no? Irónicamente sin Palmer.
como que vuelven un poco a tirarle a eso, más Sí. como a esa densidad, a esa preocupación por hacer ondas más mamadoras, pues, digamos. Sí, 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 sí. Y pues este proyecto dura un año, y ya, después siguen otra vez cada quien por su lado, hasta que en los 90s, resulta que les dicen, ahora sí Palmer puede. Quieren reunirse otra vez y ahí se vuelven a reunir los tres en 1991. Así es. Y ahí tienen otros 2 discos todavía de estudio. Ujú. Y que les dura el chistecito hasta más o menos 98, que ya tienen otra vez diferencias y otra vez ya. Sí, pues nunca quién sabe, siempre tenían pedos, Sí. pues, entre ellos. Sí, no, pues es muy común en las bandas, o sea, como la lucha de egos a veces disuelve proyectos que tienen mucho sentido, ¿no? Si Sí, no claro. existiera... Bueno, es que sí, pues es lo que pasa siempre. Lo que decía, que ya desde ponerle tu nombre a la banda, pues quiere decir que sí tienes bastante ego. Sí. Y si le pones tu nombre al primer disco que sacas, pues también hay como cierto ego ahí. Y es algo que no vas a soltar nunca. Claro, ¿no? claro, totalmente. Sí, y pues ya, básicamente, ya después de esta separación, todos los discos que existen después de estos periodos de los 90s, ya son discos en vivo, que de repente se juntaron para tocar, y hay bastantes discos en vivo después de ese periodo. Hay, Sí, de hecho, sí. bastante producción en vivo después de ese periodo, donde, por ejemplo, celebraron los 40 años, ahí sacaron un disco. Es un disco y un documental también. Exactamente. Cuando hicieron eso. Sí, sí, sí. Entonces ya como la producción que hay a partir de eso, pues ya son como discos en vivo hasta que pues este cuate se mete el tiro, el otro cuate muere después, Sí. 9 meses después. Y Palmer sigue ahí. Y Palmer por ahí Palmer sigue, ¿no? ahí, Sí, vivo. sí, sí. Sí, Vivo y exactamente. coleando. Y pues ya básicamente ese es como un resumen, ¿no? Acerca de la Sí, un historia poco bueno, no sé, Emerson, Lake José and Luis, Palmer. ¿Tú qué discos recomendarías? Bueno, voy a recomendar, voy a recomendar, como ya sabes que yo soy team, pues ya sabes que yo soy No sé, team... hay un beso, no sé qué significa team, que Yo diría Team Lake. Voy a recomendar, ya hablamos de esta rolita, pero bueno, del primer disco, recomiendo esta rolita de Lucky Man, que sí se me hace muy chida, o sea, sí me gusta bastante. Y el Promenade, que ya aparece en ese disco, pues ya es de esta obra de Mussorgsky, sí, pero ya lo habían aparece, tocado. ya aparece De hecho, en ya ese habían disco. tocado toda Se la obra. se ve que después ya dijeron, ¿por qué no desarrollamos toda la obra, no? Para este disco en vivo. No, pues ya la habían desarrollado porque es el concierto que dan en el 70 y es el primer disco lo graban en el 70. Claro, por eso digo, ahí desarrollan esto de Promenade, pero ya después sale toda la obra completa de Cuadros de una Exposición, Ajá. ¿no? No, según yo, ya la habían tocado toda la obra quién completa sabe, de la verdad Cuadros no sé. de una Exposición antes de hacer el disco, el Sí. primer disco. Ya lo habían tocado toda la suite, pues, de Cuadros de una Exposición. Pues quién sabe. Según yo, ahí avisen, ¿no? Ya saben que esto no es una tesis. Los entonces- fanáticos de Emerson Lake entonces igual nos seguramente pueden sabrán. decir, están bien pendejos, Sí. o yo estoy pendejo, o José Luis está pendejo. Sí. Y bueno, pues ya, en segundo término, pues iba a recomendar directamente ese disco de Cuadros de una Exposición, que es un disco en vivo, que además se me hace interesante porque hay una segunda edición, como estas ediciones deluxe, ¿no? Que luego ponen, donde hay 2 grabaciones distintas en vivo de la misma obra, ¿no? Ujú. La primera Sí, que es un live en Newcastle City, y después está Live at the Lyceum, ¿no? Entonces están las 2 grabaciones ahí, las pueden buscar en Spotify. Sí. Y pueden darse cuenta, pues, de algunas diferencias, ¿no? Pequeñas, como esas Sí, diferencias que hay en la entre edición una deluxe y otra, ¿no? es- Sí, sí. Entonces, bueno, por un lado, es las obras que recomendaba al principio de Lucky Man y eso, que es como de la parte esa como medio melosa, ¿no? que tienen. Y después, pues, obviamente, podría recomendar lo de Tarkus, ¿no? Que es una obra, específicamente esta obra es una parte, está dividida en 7 partes en el disco, ¿no? Que pues está súper interesante, súper densa, súper larga, y hay que escuchar ahí esa parte densa, ¿no? Que es de lo Sí. más, sí, de lo más
pues no sé si decir como pesado de escuchar o más denso, más pesado, no sé. Pero bueno, pues hay que escuchar porque es súper representativo de la banda, ¿no? Sí, bueno, a mí se me hace tal vez la mejor obra de Emerson Lake and Palmer, Tarkus, la verdad. Sí, no, sin duda que puede ser, ¿no? O sea, yo no diría como que hay que escuchar, sino que escúchenla a fuerza para conocer a Emerson Lake and Palmer. Claro. Y ya por ahí también recomendaría del disco Trilogy, que dices que no te gusta tanto, una canción que también es de las canciones melosas, que se llama From the Beginning, ¿no? Que está súper chida, ¿no? Hay que escuchar esa rolita. Sí, eres totalmente Team Lake. Claro, totalmente. Y finalmente ya del disco Works, recomendaría 2 rolitas, ¿no? Uh-huh. Que es C'est la vie también, que es también Team Meloso, un poquito. Sí, porque esa sí es de Emerson, sí. Esa rola. Ajá, pero también es como... Sí, pero es melosona, ¿no? Ajá, sí. medio melosa. Eres Team Meloso. Sí, siempre, toda la vida. Toda la vida he sido de ese team. Y otra que se llama Piratas. que dicen que... Emerson lo odiaba. Que la odiaba, que hasta eso. Los criticaba porque dice, fueron a Disneylandia. Sí. Y de ahí venía tan excitado de estas historias de Piratas del Caribe y eso que se le ocurrió poner esa música que se llama Piratas, ¿no? Entonces, como que qué pena, ¿no? Es la mentira de los piratas, esa historia, pues no eran así realmente, ¿no? Exacto, claro. Entonces, ingleses al fin y al cabo. Recomiendo directamente pues todo eso que acabo de decir, que se me hace súper interesante. Y que vean las actuaciones en vivo, donde podrán ver a Kid, por favor, girando en un piano o con un tigre en el escenario, o con cañonazos, o arrastrando el pinche Moog o el girándolo, Hammond, brincándose de un lado al otro, ¿no? Del Hammond también. Sí. Todo eso, toda la parte del show. Y bueno, ¿cuáles serían tus recomendaciones respecto a Emerson Lake and Palmer? Pues igual ahí sí me puse, pues no exquisito, pero cronológico, la verdad. Ay, tanto que me criticas por mi actitud cronológica y ahora tú te pusiste cronológico. Sí, por eso lo digo, ya hoy me puse así, cronológico, ya me tocaba. Sí. Sí, por ejemplo, del disco de Emerson Lake and Palmer, Night Edge. Esa sería mi recomendación. Nada más me voy rapidito porque si no se alarga esto. Uh-huh. Ya de Tarkus, pues obviamente Tarkus. Uh-huh. Toda la parte de Tarkus. La otra parte, la verdad que nunca le he puesto mucha atención. Seguramente tiene algo chido. Sí. Bueno, sí tiene esa rolita, ¿cómo se llama? Are You Ready, ¿no? Eddie. Que es como un rockcito acá cotorrón, que también está chida. Y también la recomendaría también, la verdad. Porque sí, como que es bonito escuchar después de Tarkus, que sí es muy denso, que sí lo hacen mucho a la mamada. Uh-huh. Sí. Escuchar esa rolita que sí es más como un rockcito. Es un contraste, ¿no? Sí, es como un contraste ahí, como un rockcito pues más como cincuentero, de hecho. Y ya luego, pues, Pictures at an Exhibition, cuadros de una exposición, completo. Obviamente hay que oírlo completo porque lamentablemente lo único que lamento un poco de eso es que haya cantado encima Lake. Creo que no hacía falta, cabrón, te lo juro. O sea, sí está chido, está bonito. A mí no me molesta, pero igual no hacía tanta falta. Esa sí hubiera podido ser totalmente instrumental. Uh-huh. Neta. ¿Qué, pedo? ¿Sabes? Adelante, para adelante. Sí, la neta podría haber sido totalmente así, sin voz, la neta. A mí me parece que no sobra, ¿eh? No sé. A mí sí me gusta. O sea, a mí veces, es que sí canta muy bien ese güey, o sea... Sí, por ejemplo, eso me parece que no estorba. Sí, no, o sea, sí canta súper chido. Pero, por ejemplo, algo que siempre he sentido en el rock progresivo, sobre todo setentero, de esa época, es que tiene un momento súper intenso que dices, ¿qué está pasando? Todo está muy chido, todo es muy atractivo musicalmente, auditivamente, y siempre se van como a esa parte melosa. Y todos lo hacen, además. Que dices, bueno, pues ya ni modo.
para mí es como, bueno, ya ni modo, tenía que pasar. Pero es que Y eso lo es- hacen mucho. Pero es que eso es lo que otorga el contraste. O sea, si solo Sí, escucharas pero- densidad, sí, bueno. densidad todo el tiempo y así, Pero igual pues no tendría... Hay o sea, otras maneras. Yo digo que hay necesitas- otras maneras de hacer contraste, no necesariamente irse a una onda melosona como muy manierista. Yo digo que les pasa eso, la verdad. En general es como una Este güey, crítica. este vato. Para mí es así. Yo, porque aquí no es una tesis y yo puedo decir No, está bien, eso. está bien, está Para bien. mí. Sí, yo sé no, que a y algunos no les va a y- gustar, no, pero... a mí no me gusta, o sea, o sea, para mí sí es necesaria esa Sí, parte claro, que, pero yo digo que hace que- contraste. O sea, Pero ¿cómo el lo contraste contrastarías entonces? No sé, no tengo Oh. idea. O sea, yo no estoy haciendo rock progresivo, pero auditivamente, digo yo, como escucha, desde las primeras veces que he oído rock progresivo en mi vida, como que eso siempre me ha dado comezón, pues, ¿no? Digamos, como que, ¿por qué tienes que caer en eso? Ok. En general. No, está bien. Pero bueno, pues ya, es cosa de cada quien. Ellos fueron los que hicieron mucho dinero, Sí. fueron los que se han presentado ante más de 600,000 personas, entonces quién soy yo también me va a parecer. Eso digo yo muy personalmente. Sí, nada no, más, está bien, sí lo entiendo, lo Sí. entiendo. Por ejemplo, ahí yo ya me saltaría el disco de Trilogy. La verdad, yo No te lo saltes, yo no por lo favor. recomiendo, pues a mí no me gusta, pues en sí. Sí. No, pero ahí sí me iría ya después al de Brian Salatzouyery. Sí. ¿no? Que además Esa es una la portada gris, ¿no? portada es de Jigger, de ese güey que el mismo que hizo el concepto visual de Alien. Es ese güey el que hizo la portada de ese disco. Ujú. Entonces por eso tiene como esa similitud. Ustedes si ven esa portada, es onda Alien. Sí. Tienen un Sí, disco tío. por ahí también con un armadillo. Y un Es el de tanque, Tarkus. ¿no? Ajá. Precisamente. Es el de Tarkus, Sí, el de claro, Tarkus claro. es el armadillo Sí, con que el está tanque. bien chida, ¿no? Está bien Está chida esa otro que portada. ese sí les criticaron un chorro, ¿no? Que les decían, que un armadillo, que es un tanque, qué carajo, ¿no? ¿Qué les Pues- pasa? Pues es un disco de rock, chinga. Madre, déjenos Puede hacer tener lo que sea, queramos. ¿no? Sí, pero era la onda de los productores de, como un pinche armadillo que es tanque. Bueno, ese disco que andan con esa onda, sería mi otra recomendación. Y en ese recomendaría esa precisamente que ya habíamos antes dicho, la tocata de Ginastera, Sí. de ese disco. Y Jerusalén, que es la primera, está chingona, pero la tocata de Ginastera es una locura. Ujú. Es cuando te digo que sí estaban locos, más bien que hay que estar loco para hacer eso. Sí, también tenían Está algunas muy cosas intenso. de Bartók, Sí, por sí, ejemplo. también. ¿No? Es otro de los es compositores verdad. que usan también Sí, para pues, su música. generalmente entraban, ¿no? En esa onda, porque pues, tienen lo de Copland. Tchaikovsky. Tchaikovsky, que tienen esa de Romeo. No, pero no es Tchaikovsky, es la versión de Prokofiev de Romeo y Julieta. Pero usan también algunas cosas de Tchaikovsky, ¿no? No, Según es yo. la ¿No? de Prokofiev, ¿Estoy mal? de la suite. ¿Ves que es una danza? Es sobre la danza esta de... No me acuerdo cómo se llama. Pero es esa, para lo mejor de los que se acuerdan, es la que en Los Simpson la vuelven en 4/4. Es la misma. Esa. Ok. Que dice, no me gusta la música 3, tiene que estar en 4/4 y la tocan, ¿no? Así en Los Simpson. Esa mera, que de hecho sí está... Esa está en el disco de Black Moon, Mm. que precisamente es ese del 92, que ya es cuando se vuelven a reunir. Que de hecho estos discos, por ejemplo, a mí ya no me gustan tanto porque siento que ya no suenan a Emerson Lake and Palmer. No, pues es que esas reuniones ya así después de demasiados años, pues ya. Sí, como que no esa están parte tan chidas. noventera, porque además hasta incluso la calidad de grabación, precisamente al ser ya un poco más digital cada vez y así, como que hace perder esa personalidad análoga. La esencia progresiva análoga, Sí, ¿no? sí, la onda análoga. Entonces, Claro. Y creo que eso le pasa a todos los grupos de rock progresivo. Sí, estoy muy de también acuerdo. de esa onda. Por ejemplo, Premiata, Forneria Marconi, que precisamente fue de los que grabaron con Manticore. También, sí, ya lo oyes ahora y como que es como, no, prefiero los discos de antes. Sí. Como que ya no suena igual. Sí, en el de Works Volumen 1, sí, pues, obviamente recomendaría La Fanfarria para el Hombre Común de Copland, que está muy chido el arreglo. Y yo le recomendaría todo el disco para finalizar, el de Once Upon a Time in South Africa, que es como una... ¿No es salió, en Sudamérica? Ah, sí, que diga en Sudamérica, sí, en Sudáfrica.
Sí, en Sudamérica. Dije, ay, cabrón, Ay, ese entonces cuál tienen es, uno en güey. Sudáfrica y A uno en la Sudamérica, verga, ¿o ¿no? qué? ¿De A qué la estás verga, hablando? ¿no? A la verga, ese no lo vi en ningún lado, ¿no? Sí, en Sudáfrica, Sí. en Sudamérica. Como bien dices, Sadómanos, el mismo tipo de prietez. Sí, el mismo nivel al sur, Ajá, pero sí. en diferentes, Sí, pero en diferentes lugares. lugares totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, en En Sudamérica. Sudamérica, Es Once que está Upon a bueno, ¿no? Time in Sudamérica. Sí, que creo que es un disco del 2015, pero que todas son grabaciones del 93 en diferentes partes. Sí, ajá, exacto. Y que está bueno porque ahí pues puedo ir en vivo gran parte de todo ese material que recomendamos los dos, Sí. prácticamente. Ahí también, por ejemplo, se me había olvidado recomendar un video que está en YouTube donde Oscar Peterson invita a Kid Claro. a tocar con él y que además dice que es la experiencia que más miedo le ha dado en su vida, porque Se es me estaba Oscar olvidando Peterson, eso. cabrón. Y entonces le da tanto miedo que invita a Palmer a Sí, a la participar batería, con él, para ¿no? sentirse acompañado. Entonces dice Palmer, pero se va a ver medio raro, ¿no? Que no esté Lake. Entonces le dice, pues me voy a poner unos lentes. Para pasar Como para desapercibido. pasar desapercibido, está ahí hasta atrás, como que no se entiende mucho, pero es, o sea, esa anécdota es importante porque si Oscar Peterson, siendo el nivel de músico que es, voltea a ver a Kit Emerson y lo invita a tocar, significa Sí, que de lo hecho, respetaba, ¿no? De hecho, ahí pueden disfrutar un poco como Kid, siendo la verdad como tan egocéntrico, ahí está con una cara de preocupación absoluta mientras toca con Oscar Peterson. Sí, sin embargo, Se ve que le Palmer tiene dice una cantidad de respeto. que por su presencia sí lo logra calmar un poco. O sea que Ajá. si se nota preocupación, imagínate cómo estaba antes de que llegara Palmer, ¿no? Sí, no me imagino. Que sí, bueno, eso de hecho le iba a recomendar como una cuestión curiosa porque Ajá, es curioso. obviamente siendo como dos lenguajes musicales diferentes totalmente, pues Oscar Peterson se devora Pues a sí. Emerson, sí, Pues sí. Oscar Peterson. Entonces, pues sí, de hecho, a veces, o sea, hay un disco de Oscar Peterson que trae todas esas colaboraciones. No me acuerdo cómo se llama, porque son muchas colaboraciones Sí. con muchos pianistas. Y la verdad es que sí, oír esa grabación a veces sí es como difícil porque es decir, como, no, Emerson, no estás en el lugar adecuado para hacer tu música, porque sí, Peterson se lo devora totalmente. Sí, está cagada en esa grabación, sí. está chida. O sea, está chida, Sí. ¿no? Pues Está al final chida, está está chida, yéndose pero sí. está saliéndose de su zona de confort, ¿no? Sí, pero sí es un momento que no ha de haber sido, que ha de haber sido muy difícil. Sí, para muy Emerson. incómodo, Sí, ¿no? Muy incómodo. Ah, de hecho, él lo dice, ¿no? Sí, ahí estaba de verdad Sí. preocupado. Preocupado. Y No, dice que es nervioso. la vez de su vida que más preocupado ha estado. Sí. O sea que, pobre Sí, ya cabrón. dice mucho Sí. eso. Y, Claro, y bueno, pues ya eso. y ya, bueno, muchachos. Ya, muchachos. Eso es todo. Ya ahí acabamos. Antes de que nos alarguemos un poco más. No sin antes decirle pues, que se suscriban al canal, que le den like, que le piquen a la campanita, que comenten, que otros artistas o música o grupos quieren escuchar también, ¿por qué no? Y bueno, un gran agradecimiento a la Galería Delos por dejarnos aquí también filmar, parece que dije firmar, pero filmar aquí el episodio también. Firmal, ¿no? Firmal. Firma, que marihuanicen la legal iguana, ¿no? Sí, no, pues un súper agradecimiento. Ahí no sabemos si este episodio sale antes o después de este episodio especial número 1 que tuvimos sobre el gran Raúl Anguiano. Y bueno, la Galería Delos nos invitó a hacer estos episodios aquí. Estamos súper agradecidos, súper honrados y pues nada más y nada menos que en este episodio nos enmarcan estas 5 obras súper especiales del maestro Anguiano y de la maestra Delos, que de la maestra Delos podrán apreciar las esculturas que tenemos al frente y del maestro Anguiano la pintura que está atrás. Sí, las 3 obras que están atrás. Que si no mal recuerdo, la primera es la de allá. Sí, la Lacandona se llama. Luego este es Mujer con turbante. Mujer con turbante. Ah, ya me deslumbré.
Y la otra es Mujer en Hamaca, que están ahí, obras originales que pues se exponen aquí en la Galería Delos. Sí, y tenemos por aquí también, por ejemplo, esta obra que se llama La Propuesta, que es una obra hermosa que tiene, pues son dos amantes unidos prácticamente en la cabeza. Es una obra hermosa, hay que verla en vivo porque realmente sí es bastante impactante. Sí, no se aprecia igual. Sí, y la obra de este lado que me voy a arrimar un poquito, que se llama Trastocados, que va más o menos en el mismo sentido, como que tal vez hasta podrían pertenecer a una serie, ¿no? Que se llama Trastocados. Pues más bien, algo interesante de la maestra Delos, que es la que hace la escultura, pues que siempre agarra la piedra y más bien la piedra le dice qué forma va a tomar. Y Sí. de ahí saca la escultura. Es como parte de su forma de trabajo. Entonces, pues es una manera muy interesante de trabajar, la verdad, es la plástica, creo yo. Sí, así que pues gracias Galería Delos por habernos permitido filmar aquí nuestros episodios, grabar el podcast y bueno, pues, Sí, y pues listo. nada, eso fue Emerson Lake and Palmer por No es una tesis. Corte.